Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda o tercera clase virtual grabada. Em, Hemos visto fósiles, hemos visto qué relación tenían con la evolución, vimos varias disciplinas de la biología que apoyaban y que daban información hacia la evolución, así que en verdad ya estamos adentro, ya estamos en campo de evolución. Pero antes de ello, tenemos que entender qué había antes de la evolución, qué se entendía antes de la evolución. No era un campo donde nadie opinaba ni donde nadie teorizaba. Así que nos vamos a meter con la teoría previa de la evolución y con las dos teorías más influyentes y más importantes que dieron pie a la que hoy en día conocemos como la teoría de la evolución más aceptada. Esa teoría, que es la más aceptada, la vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora solamente nos vamos a quedar con las dos más influyentes. El caballero de la foto es Louis Pasteur. Ya podrán saber más adelante por qué está esta persona acá. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es conocer y analizar la teoría de la generación espontánea. Vamos a conocer y analizar también su refutación. Y hacia el final vamos a conocer las teorías evolutivas de Lamarck y Darwin. Entonces, partamos. La generación espontánea era una idea de pensamiento y ojo, muy aceptada en la antigüedad, pero jamás se probó, jamás se hizo un experimento que demostrara empíricamente que la generación espontánea existía. Estaba esta creencia de que si uno dejaba ropa interior y harina o mantequilla o ciertos cereales, aparecían ratas por generación espontánea, es decir, de la nada, de la materia inerte, se creaba un ser vivo. Ojo que, o sea, grandes pensadores como Aristóteles, Newton y René Descartes apoyaban esta teoría, sin ser del área, pero lo apoyaban. Hasta que llegó un caballero italiano que se llamaba Francesco Redi. Francesco Redi creo que era un médico, quiso poner a prueba la generación espontánea e hizo el experimento que ustedes ven en la foto. Este experimento es bastante famoso y resulta básicamente de lo siguiente. Tenemos carne en tres distintos frascos. El primer frasco va a ser carne tapada, sellada. El segundo frasco va a ser una carne que va a estar tapada, pero no por una tapa, sino por una gasa. Para los que no saben lo que es una gasa, digámoslo así, que es como una tela, ¿ok? Y nuestro tercer frasco va a ser la misma carne, pero a la intemperie. Va a estar en este mismo frasco, pero sin nada que la cubra. Y dejó pasar unos días y bueno, como se podrán imaginar, la carne que quedó sin tapar se llenó de larvas, larvas de mosca, y obviamente se había echado a perder. La segunda, el segundo frasco que estaba tapado con una gasa no tenía larvas en la carne, pero sí en la superficie de la gasa. Y habían moscas revoloteando el frasco. Y nuestro primer frasco que les mencioné, el que estaba absolutamente tapado, no tenía absolutamente nada, ni siquiera moscas cerca. Esto evidentemente llevó a Reddy a pensar que no es que las moscas aparezcan de la nada, sino que evidentemente aparecen atraídas por algo. Son las moscas las que en algún momento en que nosotros no veíamos, dejaban sus huevos y se iban. Por lo tanto, después aparecían como por arte de magia estas larvas comiendo carne y, y le hacían creer a todos los pensadores científicos que habían aparecido por arte de magia. Y Reddy pudo demostrar que no, que básicamente para que aparezcan larvas en la carne necesitamos que aparezcan moscas y además necesitamos que haya contacto con la carne. Eh,
Bueno, básicamente esto fue, digamos, no revolucionario, pero sí fue bastante importante. Después siguieron un montón de científicos aportando a esta refutación de la generación espontánea. Tal vez ahora nos parece ridículo pensar que un ser vivo se puede originar a partir de materia inerte y como por arte de magia, pero la verdad es que era un pensamiento bastante aceptado, eh, ya que ponerse a pensar en la teoría de la evolución, como tal vez la puede imaginar ahora, era algo de locos. O sea, probablemente hasta te hubieran llevado preso por pensar cómo podría haber sido una evolución. Hasta el momento la palabra evolución jamás se había mencionado. Bueno, finalmente llegó Luis Pasteur, que es la persona que estaba en el inicio de nuestra presentación, uy, perdón, que finalmente hizo este experimento. Tomó un matraz, le echó básicamente un líquido, un jugo de carne, y lo diseñó de tal manera en la punta de que no pudieran entrar microorganismos. ¿Ok? Haciendo esta vuelta impedía la absoluta contaminación. Básicamente porque si entra un microorganismo por la punta, va a quedar sedimentado acá en esta vuelta del vidrio y no va a poder subir ni caer al caldo. Bueno, esto él lo hirvió. Básicamente esto provocó la muerte de todos los microorganismos que podían haber estado ahí con anterioridad y lo guardó por mucho tiempo. Lo guardó, lo mantuvo y vio que el caldo no se contaminó. Hasta que le cortó el sistema de seguridad que él había puesto y se contaminó de inmediato, provocando obviamente la aparición de microorganismos. Y esto con él ya básicamente Archie Recontra demostró que los microorganismos no aparecen porque sí, sino que se tienen que dar las condiciones donde lleguen microorganismos desde otros lados para que puedan dividirse, multiplicarse, reproducirse, póngale la palabra que quiera. Esto fue tremendamente importante porque a esta altura, a 1861, ya habían propuestas de evolución. Por lo tanto, eh, esto calzaba con una serie de hipótesis que andaban dando vuelta en el mundo científico. Esto terminó por ponerle la lápida a la generación espontánea. Entonces vamos con Lamarck. Lamarck en verdad es como se le puede conocer como para los amigos porque en verdad se llama Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck. No tengo idea si incluso lo pronuncié bien, pero usted entenderá que es mejor llamarle Lamarck. Fue un personaje que vivió hacia mediados y finales de 1700 y en verdad, si bien ya les voy a hablar sobre la teoría de la evolución de Lamarck, a él se le conoce, se le respeta y un montón por otros aportes en otras ciencias, pero además porque él fue la primera persona que le dijo teoría a lo que él pensaba. Muchos otros investigadores, incluyendo el abuelo de Darwin, ya habían propuesto ideas de que las especies cambiaban con el tiempo, que se adaptaban, pero Lamarck fue el primero que dijo teoría y esto es nuevo y esta es una hipótesis. ¿Por qué esto es tan revolucionario? Porque en ese entonces se creía que Dios había hecho todo. Uh, y él no lo cuestionó, porque él sin embargo seguía insistiendo que Dios había creado al primer organismo y, y de ahí se había evolucionado de acuerdo a lo que él planteaba. Él tuvo que luchar contra la discriminación, él tuvo que luchar contra la corriente, contra el pensamiento de élites científicas que se entendía y se creían como dueños de la verdad. Así que, más que en su teoría, que vamos a analizarla y vamos a entenderla, démosles el tremendo mérito a Lamarck, que fue un investigador que se atrevió a decir lo que él pensaba y creía antes de pensar en lo que el resto podía pensar. Entonces, vámonos a la teoría de Lamarck. Lamarck habla de un principio básico, y es que yo uso, yo desarrollo. Si yo dejo de usar, yo atrofio. Esa mini ley se llama la ley del uso y desuso. Quiere decir que, por ejemplo, en la imagen que tenemos, que es característica para ejemplificar la teoría de Lamarck, sus jirafas, entre más usaban el cuello o más lo estiraban, más se les iba a alargar.
Y no tan solo con eso, sino que además Lamarck dice que si yo en el transcurso de mi vida alargué mi cuello, yo le voy a transmitir esa información a mis hijos. Por lo tanto, mis hijos van a nacer con un cuello un poquito más largo. Y creo que con esto Lamarck podía entender y justificar por qué se encontraban fósiles de jirafas con cuello corto. Bueno, si ellas lo desarrollaron, lo fueron como fueron estimulando generación a generación este crecimiento. Por lo tanto, él habla sobre la adaptación de la especie al entorno. Esto significa que la jirafa tenía que encontrar alimento de arriba. Bueno, fácilmente ella estira el cuello y los hijos siempre van a ir saliendo con el cuello más largo. Básicamente, no hay mucho más que decir, más que, insisto, él habla sobre la herencia de caracteres adquiridos. O sea, esa jirafa adquirió un cuello más largo, bueno, lo hereda a sus hijos. Hasta que llegó Charles Darwin. Si bien se le conoce mucho a Charles Darwin, quiero que también sepan que Alfred Russel Wallace está detrás de esta teoría. De hecho, para mí, Alfred Wallace, creo que se llama Alfred, ahora dudé, pero Wallace tiene más mérito. Y es que Darwin viajó por todo el mundo en un barco como naturalista, en el barco Beagle. De hecho, Darwin estuvo en Valparaíso y en algunas otras ciudades de Chile. La cosa es que él pudo recorrer todo el mundo y se pudo dar cuenta en primera persona del pequeñísimo cambio que había entre especies de lugares cercanos en donde habían barreras geográficas. Wallace se dio cuenta del mismo punto en el living de su casa. Por lo tanto, eh, básicamente cuando Darwin empieza a postular su idea, Wallace le escribe y le dice, oiga, mire, yo tengo esta evidencia y creo esto, etcétera, y Darwin se da cuenta que pensaban y habían llegado a lo mismo. Si bien es cierto, a Darwin se le conoce como el gran creador de esta teoría, está Wallace detrás, pero a Darwin se le conoce mejor porque Darwin hizo un libro de su viaje, que básicamente es el origen de las especies. Tiene un título más largo, pero se le conoce así. Por cierto, es un muy buen libro. Eh, yo les recomiendo que si pueden y tienen tiempo, lo lean. El primer punto, bórrenlo. Lo debía haber borrado. Perdón. Entonces, ¿en qué se enfoca la teoría de Darwin? Poniendo el mismo caso de las jirafas, recordemos que Lamarck decía que entre más lo usaban, más se les iba a alargar. Darwin dice que en la población de jirafas hay una variabilidad gigantesca por todas las características. Es decir, si pensamos solo en el cuello, hay jirafas de cuello largo, jirafas de cuello mediano, jirafas de cuello corto, de todos los tamaños. Y van a haber jirafas que se van a adaptar con estas diferencias mejor al entorno. Evidentemente, si la copa de los árboles está alta, ¿quién va a tener más comida? Las de cuello largo. Si comen más, van a tener más energía. Y si tienen más energía, se van a reproducir más. Darwin no habla de que las jirafas van, entre comillas, cambiando a favor para que siempre todas tengan el cuello más largo como en Lamarck. Darwin habla sobre que eh, hay de todos diferentes tipos de características y esa diferencia va a hacer que algunas se adapten mejor al ambiente que otras. Y cuando tú te adaptas mejor, tú tienes más probabilidad de generar descendencia. Por lo tanto, con el paso de las generaciones, lo más probable es que la población completa de jirafas tenga un rasgo en particular. Veámoslo en el ejemplo. Si hay jirafas de cuello largo, cuello corto, cuello mediano, ¿cuáles van a ser las que menos se van a alimentar y las que probablemente incluso mueran rápidamente? Bueno, las de cuello corto. Por lo tanto, ni siquiera va a haber descendencia de cuello corto, porque se van a morir inmediatamente. ¿Y quiénes van a ser las que más descendencia va a generar? Bueno, la más probable es que las que tengan un mínimo de cuello que puedan comer las hojas de la gran mayoría de los árboles. Si pensamos en otra característica, pensemos en que habían jirafas, no sé, blancas, por decir alguna estupidez. Se sabe que no han habido jirafas blancas, pero suponiendo que habían jirafas blancas. ¿Ser blanca le serviría a la jirafa viviendo
en África, lo más probable es que no, porque se reconocería inmediatamente y los depredadores podrían cazarla fácilmente. Por lo tanto, Darwin habla sobre que hay una variabilidad muy grande de características y esas características van a ser, entre comillas, seleccionadas por el ambiente. A esto él le llamó selectividad natural y nosotros le pusimos selección natural. Ah, por lo tanto, la selección natural es simplemente que dentro de un gran abanico de características que pueda tener en un rasgo en particular una población, eh, va a ser el proceso en el cual las características más favorables para ese ambiente van a perdurar en la población porque van a generar mayor descendencia. Y la típica frase que uno dice, sobrevive el más fuerte, la verdad es que no es tan así. Y la frase debiera ser como la que yo les escribí ahí abajo, sobrevive el más apto, ¿ok? No necesariamente el más fuerte. Me encanta una historia de la evolución que tiene, no me acuerdo qué es, pero es un bivalvo, es como una almeja con un cangrejo, que creo que se llamaba el cangrejo azul. Que antiguamente el cangrejo azul tenía toda la fuerza para separar las conchas y poder comerse al molusco. Y así lo hizo durante muchas generaciones. Después el bivalvo desarrolló una proteína para hacerse más duro y para evitar que lo abrieran. Sin embargo, después el cangrejo desarrolló una tenaza más fuerte, más poderosa. Hasta que al final el molusco desarrolló una hipercapa protectora que hacía que su concha fuera totalmente inabrible. Y el cangrejo, simplemente por variabilidad, desarrolló la idea de tener toda esa fuerza en vez de abrirla para apretar la concha. Entonces al final nunca abría la concha, sino que la destruía. Y es básicamente una selectividad muy, a mi gusto, preciosa, pero sin demostrar fuerza, sino que demuestra una adaptabilidad al entorno, a otras especies incluso, si lo quieren ver. Entonces, recuerden que nosotros tenemos chat los días martes a las 11:30 por si tienen alguna duda, consulta, queja, sugerencia o reclamo. Eh, esta semana también les voy a dejar un cuestionario que tenga que ver con la materia de esta sesión y nos estaremos viendo en la próxima. Pórtense bien, cuídense mucho, que les vaya excelente.